despacio para que me entiendas, Miguel. Sí, Esse é uma ideia que surgiu na Abramed, né? Que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, e o objetivo é fazer a cada 15 dias, né, um encontro entre pessoas líderes de emergências pediátricas de todo o Brasil. Então, com isso, a gente tem discutido temas que são importantes para a nossa realidade, e hoje a gente tem essa honra de te ter na nossa reunião. Como o Joca já comentou contigo, por uma coincidência, a gente está vivendo no Brasil o mês do controle para o risco de suicídio, né? Aqui chamamos de Setembro Amarelo. E por uma coincidência triste também, hoje à tarde internou uma menina de 12 anos na emergência com uma tentativa de suicídio. Então, acho que é um tema desafiador, um tema que nós pediatras temos uma grande dificuldade de manejar, porque a gente dificilmente tem um preparo, e principalmente, né, e eu acho que é nisso que tu vai nos ajudar, principalmente reconhecer e fazer hipóteses diagnósticas, né? Então, tenho a honra de apresentar o professor Miguel Gladstein. Ele é staff da emergência pediátrica e diretor do serviço de toxicologia do hospital ligado à Universidade de Tel Aviv. Então, a gente convidou o Miguel para conversar com a gente sobre a experiência dele, né, em relação à identificação e tratamento e riscos para suicídio, em que ele tem uma larga experiência. Só para contar como é que a gente conheceu o Miguel, a gente primeiro conheceu o Miguel em como é? Não é um churrasco, eu ia dizer um churrasco, mas não é um churrasco, é na parrilla, uma parrilla. parrilla maravilhosa na casa de um amigo em comum, né? Claro. E foi bem interessante porque a gente se conheceu na parrilla e no dia seguinte a gente participou de uma mesa de toxicologia e aí acabou ficando amigo dele e do pessoal que participava da mesa também. Foi uma experiência super interessante. Então, por isso, ele nos deu a honra de participar desse encontro, que para nós é uma grande alegria, e agora a gente vai organizar para que ele venha para o Brasil, possa ficar mais tempo, e não só falar sobre medicina de emergência, mas também conhecer um pouco do nosso país e conhecer talvez Botucatu, que é um grande centro, né, no Brasil. Então, Miguel, muito obrigada, gracias, y ahora es todo con usted. Bueno, la verdad que es un gusto estar con todos ustedes. Te agradezco mucho esta participación y espero que en el futuro nos podamos encontrar más. También al doctor Carlos Santana, que le dicen Joca, escuché también. Así que también, no sé si Guillermo está escuchando, que es un amigo de Argentina, que estuve con él, estudié también en la universidad y es una alegría también entonces estar acá. Entonces yo les estoy hablando desde el hospital Ichilov de Tel Aviv, que soy toxicólogo. Como pueden escuchar todos ustedes, soy argentino, que después llegué, cuando me recibí de médico, me fui a médico de derechos humanos, estuve en Turquía en un terremoto y después llegué acá en Medio Oriente y al final conocí a mi mujer Merab y hice pediatría. Después hice emergencia pediátrica en Toronto, volví de vuelta a Tel Aviv, pero había una profesión que me gustaba mucho, que era la toxicología, que como ustedes saben muy bien, está muy ligada a la emergencia. Entonces, con la familia en el año 2017 nos fuimos por 2 años al Rocky Mountain Poison Center para hacer medical toxicología. Y lo que hago, la diferencia que empecé a hacer acá en Israel, en mi hospital y también otros 4 hospitales, que el toxicólogo también está en la emergencia, quiere decir que hace bedside, que trabaja no solamente por el teléfono, sino va a ver pacientes. Y hoy, que escuché que en Brasil es la semana del suicidio, les voy a contar una experiencia de cómo toxicólogo está en la intersección entre el paciente que se quiere suicidar y después toda la parte de la salud mental,
de la psiquiatría. Entonces, para empezar, la médica toxicología es una profesión. Acá en Israel, por ejemplo, no hay medical toxicology y tenemos que irnos afuera. Pero es una profesión que la mayoría hay en Estados Unidos, hay en Australia, y la mayoría de los que hacen esta especialidad o fellowship son médicos emergentólogos. Y como ustedes saben muy bien, lo que más se trata es drugs abuse, problemas de suicidios, también accidentales en chicos y también animales ponzoñosos, que es muy frecuente, como también acá en Israel es muy frecuente mordedura de víboras, escorpiones también, vemos mucho acá en Medio Oriente. El servicio lo abrí en el 2017, como les dije antes, hacer mucho bedside, trabajar mucho en la emergencia, trabajar mucho con los médicos de la emergencia, enseñar a los emergentólogos si hay un toxicólogo de adultos y también de pediatría, consultarlo, ver pacientes juntos para mejorar los tratamientos. Y como dijimos antes, uno de los casos más frecuentes de toxicología, especialmente en los países occidentales, es el suicidio. Por ejemplo, les puedo decir que no hay día que no tengo entre 10 o 15 consultas por suicidios. 700.000 personas mueren por suicidio por año en el mundo. Es muy importante saber que muchas exposiciones tóxicas hay en el suicidio y puede pasar. Ahora también sabemos, como dije antes, mucho en adolescentes, también ya cada vez se ve más en chicos de 12 años, 8 años, con suicidios con medicamentos, estamos viendo también en el hospital. 35% de los pacientes que tienen con suicidio, como lo que pude ver estos últimos años, no tenían un seguimiento de psiquiatras y muchos no tomaban las medicaciones que tenían que tomar. Lo más frecuente son medicamentos como drogas psiquiátricas, analgésicos, antihistaminos, antidepresivos, pero todo podemos ver nosotros los toxicólogos con los emergentólogos y como les dije antes, no hay día que no hay entre 10 casos y 15 casos de suicidio que hago yo como toxicólogo entre 4 y 5 hospitales. El objetivo de hoy es contarles un poco los casos más graves que estuve este último año para conocer un poco la fisiología, la patofisiología y cómo el toxicólogo está, como dije antes, en la intersección entre el que se quiere suicidar y después, por supuesto, salvarle la vida, pero todavía tenemos un recorrido muy largo porque muchos de ellos a veces vuelven al hospital por otros casos de suicidio. Entonces vamos al caso número 1. El caso número 1 es un señor. Y por supuesto, en cualquier momento me preguntan, pueden parar, porque vamos a ver algunos casos. Y si ven que el tiempo se terminó, me dicen y volvemos a ustedes también. Vamos a este caso, una persona de 63 años llegó al hospital con vómitos. En el triage de la emergencia no hablaba, no con la enfermera y no con el médico. Lo que sí hizo, se puso el dedo en la cabeza como si estaría con un arma que se quiere matar. Como pueden ver, acá tenía la saturación 90%, estaba taquicárdico y con hipertensión y también tenía cianosis. Como dije antes, no habló, pero sí le dio un papel a los enfermeros y a los médicos y les empezó a escribir algunas cosas en el papel. Los médicos y los enfermeros vieron el papel, pero no sabían qué hacer con ese papel. De repente hizo cardiac arrest, perdió el conocimiento, cardiac arrest, cianótico, y empezaron cardiac life support. Mientras estaban haciendo CPR, me mandaron por teléfono, como pueden ver, las 11:30 de la noche, este papel que están viendo acá. Y si pueden ver el papel, es lo que escribió esta persona. Como pueden ver el papel, escribió NaNO2, metamoglobinemia, methylene blue. Rápidamente al ver este papel dije que es sodio nitrato. Les escribió que él tomó seguramente sodio nitrato, produce metamoglobinemia y el antídoto también les escribió es methylene blue.
Rápidamente fui con la bicicleta para llegar al hospital y en el camino le dije rápidamente intravenoso Methylene Blue. Entonces el sodio nitrato, perdón, como dije antes, entonces, Methylene Blue. Pero al llegar a la emergencia ya era tarde y el paciente falleció y no pudimos salvarle la vida a este paciente. El sodio nitrato está muy frecuente en el mundo, se puede ver por internet cómo suicidarse y se hace sodio nitrato. El sodio nitrato, nitrato de sodio, mejor dicho en español, o en portugués creo que es así, es un producto para la agricultura, pero es muy, muy tóxico. Con una cuchara grande, no tan grande, lo pones en agua con sodio nitrato, te tomas el vaso con agua con sodio nitrato y 100% de mortalidad por metamoglobinemia. La metamoglobinemia es muy, muy grave por el sodio nitrato y como les dije antes, es muy, muy, ya cada vez hay más casos reportados por suicidios con sodio nitrato. Como ustedes saben, la metamoglobinemia es hemoglobina que está oxidada y te corre la curva para la izquierda de la curva de la saturación de la hemoglobina. Como todos sabemos, la hemoglobina si está oxidada no te hace transporte de oxígeno y al no hacer transporte de oxígeno, porque no te libera el oxígeno, tenés como si fuese una hipoxemia a nivel celular. Te va a aumentar entonces láctica acidosis, metabólica acidosis y una hipoxemia muy muy grave a nivel intracelular. Lo importante de la metamoglobinemia que todos tenemos que recordar que depende de la concentración que vos tengas de metamoglobinemia, vas a tener también entonces la clínica. No es como, por ejemplo, intoxicación con monóxido de carbono, que puede ser que cuando llegue al hospital tenés más bajo, pero, fue muy, muy tóxica en el lugar donde estuvo, por ejemplo, un incendio. La metamoglobinemia depende entonces la clínica, como podemos ver acá, con la concentración de metamoglobinemia. Más metamoglobinemia, más clínica, hasta como pasó con este paciente que llegó a cardiac arrest y falleció. El tratamiento de antídoto es el Methylene Blue. Vamos rápidamente a la poquito de patofisiología. Tenemos la glucólisis. La glucólisis lo que me va a hacer de gliceraldehído a 1,3-bifosfoglicerato me va a dar NAD reduce. Este NAD reduce lo que hace, me hace reduction del citocromo B5, que lo que hace el citocromo B5 que está a nivel de los glóbulos rojos, lo que hace es reducir la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina todo el tiempo quiere estar oxidada, pero gracias que tenemos a la citocrom B5, me lo reduce. Pero para el citocrom B5 yo necesito el NAD reducido que me lo da la glicólisis. Ahora, el Methylene Blue en realidad no es Methylene Blue. Cuando uno da Methylene Blue, lo que da es Leucomethylene Blue, que se va a reducir a nivel sanguíneo para dar Methylene Blue. Y el Methylene Blue es un reductor muy, muy potente. Pero para que se pase de Leucomethylene Blue a Methylene Blue, necesitamos NAD fosfato reducido que viene de un pathway alternativo a la glucólisis, que es el exoso monofosfat shunt. De glucosa 6-fosfato, de 6-fosfato gluconato. En síntesis, recuerden que la glucosa 6-fosfato de hidrogenasa me va a dar el NAD fosfato reducido. Y ese NAD fosfato reducido lo que me hace la reducción del leucomethylene blue. En Medio Oriente y en África, por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen glucosa 6-fosfato de hidrogenasa deficiency. Quiere decir que a esos pacientes no le podemos dar Leucomethylene Blue porque no se va a reducir y quizás va a ser todavía mucho más grave la metahemoglobinemia, porque el Leucomethylene Blue también te puede producir metahemoglobinemia. Por eso a todos esos pacientes le medimos, si no están life threatening, le medimos la glucosa 6-fosfato de hidrogenasa
en el hospital si no sabemos el estatus de esta enzima. Esto entonces es la metamoglobinemia. Y el algoritmo, como dijimos, cianosis clínica, ¿ok? Si tiene clínica, si tiene más de 25% de metamoglobinemia o clínica, le vas a dar Methylene Blue. Vas a tratar de sacarle el tóxico, como dijimos antes, y ahí entonces tenemos entonces conocer muy bien del Methylene Blue. ¿Qué aprendimos del caso número 1? Primero que era muy importante que si me hubiesen llamado antes por teléfono, en la emergencia, me hubiesen mostrado ese papel, quizá no hubiésemos podido salvar la vida. Él seguramente se quiso suicidar con nitrato de sodio, se sintió tan mal, no podía hablar, ya estaba con cianosis muy grave cuando llegó al hospital y no se pudo salvar al paciente. Conocer entonces que puede ser que ustedes vean en el hospital porque está muy de moda entonces para los suicidios el nitrato de sodio. Vamos al caso número 2. El caso número 2 es una historia muy triste de una chica de 18 años que llegó al hospital con vómitos y diarrea. En el triage dijo que se tomó 100 pastillas de colchicina. Cada pastilla y más o menos más de 0,8 miligramos por kilo. Todo esto lo hizo 30 horas antes de la admisión. Acá sí me llamaron por teléfono, llegué rápidamente al hospital. Pensé darle o no darle charcoal, carbón activado, porque tiene una enteropathic circulation, la colchicina. Pero como tenía tanto dolor de panza y tantos vómitos y tanta diarrea, tenía miedo yo, les digo la verdad, que no haya hecho una perforación. Como pueden ver, vino con Glasgow 15, estaba totalmente lúcida, estaba un poquito taquicárdica y no había otras alteraciones. Pero rápidamente le dije a los médicos, vamos a internar a esta chica, porque si es verdad que se tomó más de 0,8 miligramos por kilo de colchicina, dentro de 3 o 5 días va a morir y no tengo antídoto y no tengo cómo salvarle la vida. La interné rápidamente en clínica médica, le di fluidos, pero lo que más me molestó que en la admisión había leucocitosis. Y la leucocitosis en el estadio 1 de colchicina es un mal pronóstico porque quiere decir que la intoxicación es muy grave. Después de 24 horas que estaba internada totalmente lúcida, empecemos a ver en el laboratorio acute renal failure, alteraciones en las enzimas hepáticas, linfopenia y ya aumento de la troponina. Y empezó también la pancitopenia. Al día número 3, como pueden ver también acá la estructura química de la colchicina, alteración en la presión arterial, respiración, todo alteración a nivel de laboratorio, ARDS, tuvimos que intubarla y pasó a terapia intensiva y estuvo deteriorada que falleció en el día número 4 de la admisión. Imagínense, llegó la chica al hospital, nos contó que se tomó la colchicina y yo ya sabía que en 3 o 4 días la chica, si es verdad que hizo esto, iba a fallecer. Así que fue una historia muy triste. Y conocer que la colchicina no es común, el suicidio por colchicina, pero hay que conocerlo. Y aparte de conocerlo, que la mortalidad es casi 100%. También sabemos que tiene una circulación enteropática y la colchicina tiene una excreción renal. Por eso pensamos acá, y lo único que uno puede hacer en estos casos es darle quizás carbón activado, múltiples dosis de carbón activado. Entonces, ¿qué es lo que hace la colchicina? La colchicina entra a la tubulina a nivel microtubular y como todos sabemos es en el citoesqueleto de las células para que no haya endocitosis y también altera la migración leucocitaria. También la colchicina altera las prostaglandinas a nivel renal, que es un factor muy importante de la circulación, de la perfusión
a nivel del riñón. Por eso también te da muchos problemas a nivel de acute renal failure. Y también te da un problema a nivel mitocondrial, citoesquelético y muy problema intracelular, que aunque no tengas en la sangre la colchicina, te hace un daño intracelular y por eso después de 3-4 días te hace un multi-organ failure con gran alteración también neurológica y mortalidad tan grande. Tenemos fases de la colchicina, como dijimos. Imagínense, llegó con vómitos y diarrea y leucocitosis. Y después del 2 al 7º día, todo daño de todo órgano. Cardiac disritmia, cardiovascular colapso, acute renal failure, hepatitis, rhabdomiolisis, metabólica acidosis, convulsión. Casi hizo todo la chica, que si se salvan después de 7 días, te hace un rebound de leucocitosis y te puede producir alopecia. Pero acuérdense, 0.8 miligramos por kilo, 100% de mortalidad. ¿Por qué esta historia es tan triste? Porque esta paciente no se quería morir, tenía 18 años, se peleó con los padres y vio colchicina en casa que estaba tomando porque tuvo una pericarditis, se lo habían dado en reumatología, en vez de agarrar quizás una acetaminofén o una novalgina, se tomó las colchicinas, todas las pastillas. Entonces, todo paciente que viene con intoxicación por colchicina, aunque esté hemodinámicamente estable, neurológicamente estable, recordar que tiene estadios esta intoxicación. Entonces hay que internarlo, aunque sea entre 1 y 3 días, internar para ver dónde va la intoxicación, para dónde se mueve esta intoxicación. Tratamiento, solamente support. No hay antídoto. Y a veces podemos hacer entonces decontaminación con sonda nasogástrica y carbón activado, múltiples doses de carbón activado. Bueno, vamos al caso número 3. 23 años, llegó a la emergencia. Sabíamos que esta paciente tenía problemas de drogadicción. Vino con convulsiones. Se intubó, siguió convulsivando, pero después se dio una buena sedación. En el gases en sangre estaba con metabólica acidosis y en la orina screening toxicológica dio anfetaminas positivo. Como pueden ver acá también tenemos los signos vitales. Ahora hay muchas drogas y muchos medicamentos que te pueden dar convulsiones. Acá les di más o menos la lista, más o menos lo más que estoy viendo. Se está viendo mucho tramadol con convulsiones, venlafaxinas, estamos viendo ahora muchos con convulsiones, también antihistamínicos de first generation, bupropión y también otras drogas también pueden hacer convulsiones. ¿Qué es lo que yo vi acá como toxicólogo? Me di cuenta que estuvo convulsiones toniclónicas, estaba taquicárdica, en el en ECG tenía long QTC y en el screening de la orina dio anfetaminas positivos. Ahí me di cuenta que era bupropión. ¿Por qué bupropión? Porque como pueden ver acá, la estructura química del bupropión es muy parecida a la anfetamina. Por eso te va a dar siempre anfetamina positiva, no siempre, perdón, te puede dar también anfetamina positiva en el screening, porque el anticuerpo del screening se confunde, pero la estructura química es muy parecida. Por eso el bupropión, entonces, cuando se levantó la chica y nos contó que sí, se había tomado 30 tabletas de bupropión, que es un antidepresivo muy importante ahora en el mundo. El bupropión es un antidepresivo. Lo que hace se comporta muy parecido entonces como las anfetaminas, es decir, a nivel de la sinapsis te hace más liberación de neurotransmisores, te inhibe la recaptación de neurotransmisores también y también te hace una estimulación a nivel hipotalámica. Se usa también mucho para parar también de fumar, porque también tiene un efecto antinicotínico muy importante. El bupropión tiene también metabolitos que te hace a nivel citocromo, hidroxobupropión, teodiubupropión y eritrobupropión. Quiere decir que la vida media puede ser todavía mucho más larga y también las convulsiones que te va a dar, que es lo más frecuente en intoxicación
convulsiones toniclónicas te puede dar hasta 8 o 10 horas después que uno se quiere suicidar o overdose de bupropión. El volumen de distribución es muy, muy alto, por eso no se puede hacer diálisis. Y entonces, como dije, entonces hay estudios que muestran cuántos porcentajes te va a dar convulsión y cuántas horas después de tomar el bupropión te puede dar convulsión. Lo que nos enseña que si bien una persona que se intoxicó, se quiso suicidar con bupropión, tener en las emergencias y que esté cerca tuyo porque puede convulsionar en cualquier momento. Lo más frecuente es convulsión una vez sola. Te convulsiona un toniclónica y se termina. Pero es muy, muy frecuente entonces las convulsiones. Como dijimos entonces, mejoró después de todo el tratamiento que se hizo y no tuvo ningún problema. Todo esto es lo que aprendimos entonces del bupropión. Vamos al caso número 4. Según una chica de 14 años, con alteración de nivel de conciencia y una hipoglicemia muy, muy grave. En la ambulancia, cuando vieron que tenía 31, le dieron una inyección, entonces le dieron también de glucagón y también de glucosa. Lo que nos contó la madre, que estaba lo más bien en la casa, 2 horas antes de que tenga este efecto, se empezó a sentir mal, tuvo vómitos, perdió el conocimiento y cuando llegó la ambulancia, como dije antes, tenía glucosa muy, muy baja. Estos son los signos vitales que pueden ver aquí. Y cuando llegó, otra vez se le midió glucosa y tenía 46. Otra vez un push de glucosa. Se le tomaron todos los laboratorios y me llamaron por teléfono en pediatría. Les dije rápidamente, por favor, sáquenle, quiero ver la orina si tiene ketones o no tiene ketones en orina. Y no tenía ketones en orina. Tenía ketones negativo, que ahí se le tiene que prender la lamparita. Si vos tenés una hipoglicemia, lo fisiológico es que tenga ketones positivo. Si hay ketones negativos, quiere decir o drogas que te producen alta insulina, como la insulina externa, o sulfanilureas, o drogas nuevas de sulfanilurea, o si tiene un tumor que te hace neuroectodérmico, que te hace aumentar la insulina, o alguna enfermedad metabólica también. Y ahí recordé rápidamente un trabajo que hice de sulfanilurea, que ya casi no se ve, como ustedes saben de sulfanilurea. Me acordé de este trabajo que había hecho, que son, como pueden ver, 9 pacientes que se intoxicaron con sulfanilureas y vieron todo lo que pueden ver acá son inyecciones de glucosa, pero tuvo que repetirse hasta que se dio el antídoto de octreotide, que después del antídoto de octreotide casi no tuve que repetir en estos pacientes con sulfanilurea las boluses de glucosa. Entonces, como dije antes, hipoglicemia sin ketones, pensar en hiperinsulinemia, fatty acid oxidation defect, galactosemia, otras enfermedades metabólicas, enfermedades autoinmunes y, por supuesto, external insulin administration o hypoglycemic drugs. Esta chica estaba con depresión, esta chica estaba con problemas psiquiátricos. Rápidamente pensé que acá se tuvo una droga como hipoglucemiantes orales. Y le di octreotide y mejoró después de eso. Vamos a la fisiología. Esta es la célula beta del páncreas. Tenemos un glucose transporter. Vamos, ¿cómo se hace la excreción de la insulina? La glucosa entra, glucólisis, me da ATP y me cierra un potassium channel. Al cerrarme el potassium channel, aumenta el potasio intracelular, depolarización y por L-type calcium channel va a entrar calcio y liberación de la insulina. Con sulfanilureas o drogas parecidas a la sulfanilurea, lo que hacen estas drogas es cerrarme el potasio channel y te produce una depolarización constante. El octreotide lo que hace es un antídoto porque me cierra el L-type
calcium channel y no va a entrar más calcio y no va a haber más liberación de glucosa, de insulina, perdón. Entonces, ¿por qué tuvo esos picos de hipoglicemia? Porque le daban push de glucosa. Al darle push de glucosa, te aumentaba la insulina, hiperinsulinemia y otra vez bajaba la glucosa. Por eso le di octreotide y no tuvo que tener ningún bolus de glucosa. Cuando se despertó la chica, la niña, nos contó que tomó repaglinide. El repaglinide es una nueva droga para diabetes tipo 2. Actúa muy parecido a la sulfanilurea, pero casi no tiene efectos adversos. No tiene hipertensión, no te hace hipoglicemia. Acá lo que pasó es que se tomó un montón de pastillas, casi como 30 miligramos de repaglinide, y por eso le hizo hipoglicemia y tuvimos que tratarla muy parecido entonces a la sulfanilurea con el antídoto, el octreotide, que ya les expliqué cómo funciona tan bien. Lo que aprendimos con este caso, que hay, aunque no se use, que hay nuevas drogas, como el repaglinide, que te puede producir hipoglicemia. Y también toda hipoglicemia, tomale orina, porque no es lo mismo un paciente que te venga con hipoglicemia y tenga ketones, que puede ser, por ejemplo, en un alcohólico ketoacidosis, o una persona que no tenga ya, chicos que después de vómitos y diarreas que te van a hacer hipoglicemia, o que tengas hipoglicemia con ketones negativos, que es o enfermedad metabólica, o hiperinsulinemia, o drogas, ¿ok? Como repaglinide o sulfanilurea que te van a hacer hipoglicemias. ¿Cómo estamos con tiempo? ¿Estamos bien? Sí, tranquilo. Sí, Perfecto. sí. Y escucha bárbaro, listo. Porque estamos todos en silencio, perfecto. Otro caso interesante. Una chica de 12 años llegó al hospital con una carta que no quiere vivir más. Anorexia, tomaba risperidona, toma fluoxetina. Llegó y contó que se tomó 100 tabletas de acetaminofén, casi 50 gramos de acetaminofén. Esta es la definición por excelencia de intoxicación masiva por acetaminofén. Más de 30 gramos es intoxicación masiva. Ya tenía cuando llegó acidosis metabólica, como pueden ver acá. Y el acetaminofén, 4 horas post-ingestion, estaba a 350, que es muy alto en el normograma, muy alto. Esta chica sufrió bullying en el colegio, muchas admisiones a hospitales psiquiátricos, depresión, anorexia, tuvo feeding tube. Así que eso es otra cosa que uno ve como toxicólogo, que vos quizás tratás la intoxicación, pero tienen tanta historia, tan triste todo lo que pasan, y que pueden volver, y tuvo muchos internados. No solamente ellos sufren, también la familia de estas personas sufre mucho. Y eso quizás nosotros no lo vemos mucho, pero porque queremos salvarle la vida, pero todavía hay un recorrido muy largo que vamos a repartir y vamos a discutir todos nosotros. Ahora, como recuerdan, la acetaminofén el metabolismo es casi 90% glucuronidation, sulfation, 5% se va por la orina, y tenemos el citocromo 2E1 que me va a dar el toxic metabolite, que es el NAPQI, que gracias al glutatión no me hace nada. Pero cuando se termina el glutatión, este NAPQI lo que me hace es una hepatitis, porque te hace lipoperoxidation, te hace free radicals, te hace covalent union y te produce hepatotoxicidad por este citocrom 2E1, y te hace alteraciones en la membrana plasmática de los hepatocitos, y por eso la hepatitis tan grave. Ahora, este es el laboratorio, una foto del laboratorio que casi siempre vemos en intoxicación por acetaminofén. Cuando baja el acetaminofén en sangre después de 18 horas, siempre vemos que sube primero el AST, después el ALT, y después de 2 días o un día, perdón, el INR. 30% de los pacientes tienen alteración en la creatinina, porque también en el riñón tenés citocrom
2E1, y a veces también tenés un hepatorenal síndrome, así que también hay que conocer eso. Otra cosa interesante de la acetaminofén intoxicación, por acetaminofén, perdón, es que estos pacientes, después de 5 días, sabes, o se vaya a la casa totalmente sano, o se vaya a trasplante hepático. Quiere decir que no va a estar enfermedad crónica del hígado. Acá es o blanco o negro, no hay término medio. Y todo eso gracias a la fisiología del hígado, como pueden ver acá. Este es el hígado, la parte funcional del hígado. Si yo corto el hígado en 3 zonas, 1, 2 y 3, vamos a ver acá. La zona 3 es la que está más cerca del vena hepática. La zona número 1, la que está más cerca de la arteria hepática. Ahora, en esta zona 3 hay un montón de citocromo 12-1. Por eso la mayoría de la hepatitis me da en esta zona 3. También, como ustedes pueden ver acá, esta zona 3 está lejos de la arteria hepática. Por eso entonces, la mayoría de los pacientes, esas enzimas se regeneran con un poquito de oxígeno, se regeneran. Por eso la mayoría de los pacientes con el antídoto N-acetilcisteína se van a la casa y no necesitan no hepatólogo, no médico de familia, no tienen que hacer ningún follow-up. ¿Okay? N-acetilcisteína lo que me hace, me aumenta la sulfation, me destruye el NAPQI, y lo más importante del N-acetilcisteína, que es un antídoto por excelencia, me aumenta la circulación para que haya más oxígeno a nivel hepático y más regeneración. Cuando nosotros llamamos a la gente de trasplante, cuando vemos un paciente que tiene una acidosis muy, muy grave, como estaba con esta chica, pero esta chica al final mejoró, o si hay alteración en INR, creatinina o encefalopatía grado 3. A esos pacientes o esos datos del paciente hay que llamar a la gente de trasplante hepático solamente para preparar al paciente. No quiere decir que el paciente va a ir a trasplante hepático, pero preparar lo que puede, tiene un riesgo muy, muy alto de ir a trasplante hepático. Vamos al caso número 6. Una chica de 19 años llegó con vómitos, hipotensión y bradicardia. Lo que dijo que se tomó oleander, plantas de oleander o foxglove, que hay acá en Israel en la ruta, en todos lados está, o que se quiso suicidar porque leyó también por internet que si vos te tomas estas plantas, ¿ok? Hay un gran alto grado de mortalidad. Entonces esta paciente llegó con bradicardia y con hipotensión. En el EKG me dio un ST depression y también me dio una alteración a nivel de QTc y también me dio el signo de Dalí a nivel del electrocardiograma. Cuando me llamaron y vi el electro, me contó la paciente qué es lo que había tomado y que estaba con hipotensión y que estaba con bradicardia. También se había tomado también paracetamol, también le dimos acetilcisteína, pero también recibió antídoto antidigoxina, anticuerpos contra las digoxinas. Esta chica también tuvo abuso sexual, alteraciones psicopatológicas, muchos casos tuvo de suicidios, también era alcohólica y también muchos a nivel problemas sociales. El oleander o la platia de oleander, como pueden ver a nivel de la estructura química, es muy parecida a la digoxina, intoxicación por digoxina, muy, muy parecida. Por eso estaba bradicárdica, estaba hipotensión, estaba con weakness, es decir, cansancio muy, muy grave. Y todo esto es porque, como dijimos antes, una planta que es como digoxina, actúa en intoxicación como digoxina. Lo que hace entonces, me hace inhibición de la sodio-potasio ATPasa. Al haber inhibición de la sodio-potasio ATPasa, no puede salir el potasio, me hace más despolarización, más entra calcio, el calcio saca el calcio a nivel microsomal y más contracción a nivel cardíaco, que es una droga por excelencia para la insuficiencia cardíaca, especialmente en gente muy, muy mayor. Pero en intoxicación lo que te hace un aumento del calcio a nivel intracelular y te hace arritmias muy, muy graves.
y también te aumenta también a nivel central el sistema parasimpatético. Por eso también te puede hacer o bradicardia o taquicardia. O taquicardia, taquiarritmia, VT, VF o AV block. Depende cuál sea grave la intoxicación. Tratamiento, carbón activado y no olvidar entonces el anticuerpo antidigoxina, que las indicaciones son hipercalemia, bradicardia o hipertensión y también taquiarritmia muy grave. Es muy caro, es verdad, y a veces tenemos también en terapia intensiva o en cardiología, y si no tenés el número de los eh, botellitas de antidigoxina, dale lo que tengas. Si tenés 3, dale 3. Si tenés 5, dale 5. Depende, por supuesto, el grado de intoxicación, pero le das y haz lo que se puede hacer porque es lo más importante para el tratamiento, aparte de los fluidos, de la atropina, de las noradrenalina. Caso número 7. Creo que es el último, así nos aburren todo. Bueno, chico de 14 años llegó con una convulsión tónico-clónica. Tomó 25 pastillas de 25 miligramos de amitriptilina, como pueden ver acá. Estuvo entonces con taquicárdica, hipertensión y tuvo una convulsión, ¿ok? Muy, muy grave. En el electrocardiograma tuvo un wide QRS, es decir, agrandado el intervalo de QRS, más de 100 milisegundos. El QTC estaba normal. Estaba también con mucosas secas, hipertensión y movimientos mioclónicos. ¿Por qué? Porque también tiene varios efectos los antidepresivos tricíclicos. Te hacen también a nivel central convulsiones, respiratoria, depresión. ¿Por qué? Porque es también sodium channel block, aparte de que es un antidepresivo. Te hace también anticolinérgico también. Es una droga que en efectos tóxicos puede ser muy, muy grave. Como tuvo aumentado entonces el QRS, recibió bolus, vuelvo a repetir, hay que hacer bolus de bicarbonato de sodio. No en trip, sino bolus. Bolus y aparte también se agrega el drip por infusión, pero los bolus es lo más importante. Si hay que intubarlo, intúbenlo. Dale fluidos. ¿Por qué? Lo más importante en antidepresivos es el sodium, ¿ok? Que darle bolus de sodium y que esté paciente en alcalosis, porque la alcalosis lo que te hace que el desbloqueo del sodium channel block te lo libera. ¿Ok? Damos ejemplos de los cyclic antidepresivos. Damos, como dijimos antes, que hace un sodium channel block. Te hace muy, muy, también te puede producir entonces, como dijimos, alteración a nivel cardíaco. Y es una droga muy, muy grave de sacar del cuerpo, porque el volumen de distribución es muy alto, no podés hacer diálisis. Y como dije, si el paciente está en acidosis, más grave todavía la intoxicación. A nivel cardiovascular, como dijimos, soy un channel block. También te puede hacer un potassium channel block, por eso también fijarse el QTC intervalo. Y también, como es un sodium channel block, te puede también producir convulsiones. ¿Ok? Entonces, sinus taquicardia, wild QRS complex, ventrícula taquicardia, puede haber mortalidad muy alta. Hay que ser muy agresivo, le pones el electrocardiograma, ¿ok? A nivel torácico, no se lo sacás, le haces push de bicarbonato. Si llega a alcalosis, pasa a hypertonic saline. Y si sigue, seguí, y si hay casos más graves, pero ya es otra presentación. Eso es lo que dijimos entonces del cíclico antidepresivo. Entonces, ¿qué es lo que discutimos hoy? Que a veces el cuerpo, como dijo Descartes, está el cuerpo y está la mente. Nosotros podemos tratar el cuerpo, la fisiología, pero todavía tenemos mucho todavía recorrido para salvar a esos pacientes. Nosotros estamos en la frontera, como dije antes, en la intersección entre que se quiso morir y todo a nivel psiquiátrico que falta
y hay que ayudarlo filosóficamente. Estamos para ayudar y para salvar vidas. Como se acuerdan, en los dos primeros casos no lo pudimos hacer, no lo pude hacer. El toxicólogo tiene que estar muy en contacto con el emergentólogo, trabajar juntos. Eso trato de inculcarles acá a los médicos. No me es fácil, les digo la verdad, no me es fácil. Si me hubiesen, pero bueno, como dijimos antes, a veces los tratamos, se van, nos olvidamos de esos pacientes, pero después vuelven de vuelta. Así que es terrible, pero nosotros tenemos un juramento hipocrático que tenemos que salvar vidas. Y uno no sabe también en qué momento quiso hacerlo. Muchos pacientes no tienen tratamiento psiquiátrico, no tienen drogas psiquiátricas como se debe, no están tomando la medicación. Muchos se quieren suicidar, lo hacen ni tienen depresión, quizás hacen una tontería como esta chica de 18 años que al final falleció. Pero bueno, ese es nuestro trabajo y tenemos que hacer lo mejor de nosotros. Este es un libro un cuadernito que estuve en Guatemala, estuve ahí recorriendo Guatemala con la familia y tengo muchos amigos ahí en los hospitales. Y es un librito de toxicología y justo dice Miguel, así que se los quería mostrar a ustedes. Y así que muchísimas gracias y les muestro la foto del mundial para que estén todos decorados con dos de mis hijos. Tengo una chica, una nena más grande y mi mujer Merrab, que están acá. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias, Miguel, por su presentación y por dividir conosco sua experiência. Acá em Brasil, infelizmente, não temos toxicólogo em las emergências, não sei em las emergências de adulto, o Vitor pode falar melhor, mas é assustador, né, a forma, a frequência, né, que a gente tem visto as tentativas de suicídio e a possibilidade cada vez maior de ter informações pela internet, né? Então, acho que é extremamente importante a gente ter essa visão diferente, não a visão, chama psiquiatra, mas não a visão do toxicólogo como tu, que investiga e com isso a gente consegue salvar a vida dessas crianças que às vezes não queriam mesmo se matar, né? Foi um momento, enfim. Então, vou abrir a palavra, o Vitor quer falar, mas mais uma vez agradecer e deixar aberto o convite para em breve do Brasil. Obrigada, Joca. Bueno, muchas gracias. Vitinho, tá de mão levantada. Opa. Profesor, no lo sé si comprende portugués, no tengo un buen español, pero soy del sur de Brasil y acá nosotros siempre hablamos un poquito de español porque Sí, tenemos muchos argentinos aquí, ¿sí? Sí, muchas gracias. Entonces, si no comprender lo que hablo, tento hablar en portugués y Patricia puede hablar con usted también. No, está bien, está bien. Puede hablar en inglés también. Ah, bueno. No, pero por ahora te entiendo. Espero que ustedes me entendieron a mí. Por ahora te entiendo, ¿eh? Sí, comprendí muy bien. Tengo Gracias. una duda Sí. en la parte de los criterios de King College Sí, perfecto. para trasplante hepático. Sí. Me quedó una duda en relación a la presencia de cuántos caracteres de aquel que se indica el trasplante o solo apenas uno No, bueno, te hay digo, que mira. llamar la equipo. Perfecto, te entendí bien. Escúchame muy bien ahora. El King College Criterio, ¿escuchás? No es indicación de trasplante. Es indicación que vos llames por teléfono a la gente de trasplante. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. ¿Me entendiste? Pero Sí. uno de aquellos ya tengo que llamar al trasplante o tiene que tener todos ellos. Mirá, tenés o uno que está acidótico, te lo vuelvo a repetir, o estos tres. Esperá que te lo muestro acá, esperá, che. Ustedes saben lo que es ustedes, ¿no, che? Sí. Escuchá. ¿Me escuchás, che? Sí. Perfecto. Si está acidótico, menos de 7.3,
los tenés que llamar. O Sí, o perfecto. estos tres juntos. Sí, Quiere sí. decir, INR, creatinina o encefalopatía grado 3. Los tres juntos, no uno solo. ¿Se entendió? Sí, Perfecto. gracias. No, gracias a vos. Joca. Miguel, muchas gracias por tu presentación. Nosotros comprendemos que ahí en Israel son más 4 o 6 horas adelante. Entonces debe ser muy, muy... Son las 2 de la mañana acá. ¡Qué maravilla! Pero yo soy argentino y vos sabés que en Argentina salíamos hasta muy tarde cuando éramos jóvenes. Sí, pero a Como en muchos. Brasil. Ya estamos viejos, sí. Bueno. Tengo una curiosidad. Sí. En Israel, las personas más jóvenes probablemente son muy diferentes, muy distintas de los jóvenes que tenemos aquí en Brasil y en Argentina, porque es una otra realidad. Ahí tienen más casos de tentativa de suicidio o riesgo de suicidio. Mira, viste que con la globalización, los jóvenes muy parecido en todo el mundo, ¿eh? Ahora, los de Argentina, no le veo mucha diferencia. No estuve en Brasil, la verdad, pero en Argentina y en Israel, con todo, viste, el teléfono, las redes sociales, el bullying, toda la cultura occidental. Cada vez también se ve la anorexia, eh, es muy, muy alto. La verdad que es muy, muy alto. Cada vez hay más enfermedades psiquiátricas. Cada vez uno ve más, me refiero, ¿no? Después del COVID aumentó también mucho. Después del COVID también hubo muchos casos de casos de suicidios por adolescentes. Yo lo que veo, te digo la verdad, como veo adultos y veo también en pediatría, lo que sí puedo decir que en adultos es un número, yo no sé cómo era antes, tampoco como en Israel no hay muchos toxicólogos, ¿ok? Yo soy toxicólogo, trato de hacer de 5 hospitales porque no hay toxicólogos, pero el número es muy, muy alto, la verdad que es muy, muy alto. En adultos, como te dije antes, todos los días hay 3, 4, 5 casos, 7 casos de suicidio. Y los casos que yo conozco, andás a ver que quizás ni me llaman por teléfono también algunos emergentólogos de otros hospitales. Y en chicos eh, se ve mucho, se ve mucho, se ve mucho. No todos los días, ¿ok? Te estoy dando hasta en adolescentes, pero sí, se ve mucho. Gracias. No, gracias a vos. Y uno tiene que estar a un call, ¿viste? 24 horas. Si me llaman de noche, trato también de ir, si el caso es muy grave. Así que tengo muchos, muchos casos y trato de también inculcar a los médicos que ya sí que me llamen, que trabajemos juntos para ver a los pacientes como dije antes, hacer bedside. Es muy, muy importante eso, yo creo. Entonces vamos a invitarlo para una próxima charla sobre los animales peçonhentos. ¿Qué piensas? Es muy, muy interesante. Muy interesante, sí, sí, sí. Perfecto. Les cuento que recién, antes de estar con ustedes, tuve que tratar a una paciente de 30 años embarazada con mordedura de víbora. Así que también eso vamos a discutir con ustedes la próxima que nos encontremos. Mordedura de su suegra. No de su suegra. Sí, sí. Igual, che, no sé en ustedes, pero en mi hospital hay muchas víboras también, ¿eh? En mi hospital. Perfecto. Aquí también. Acá Ahí también. también, che. Sí, Pero sí, 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 otra especie. sí. Alto riesgo. Por eso estoy a las 2 de la mañana acá, tranquilo, no hay nadie. Como pueden ver. Ok. Perfeito. Joca, Bueno. acho que a gente pode agradecer, né, ao professor. Isso. Bueno, muchas gracias. Un gusto, la verdad, una alegría que pude estar con ustedes. Bueno, la próxima espero que lo hagamos personalmente. Vamos a tratar de reencontrarnos. Isso. Perfeito. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y cuando el que venga para acá me avisan y también, Está Perfeito. invitado. Ok. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias a todos.
Denise. Oi, querida. Boa noite para você. Boa Saudade. noite. Estava dando uma aula para os residentes e aí entrei, consegui entrar já quase 7h30. Eita, nós, mulherada trabalhadeira, né? Então vamos descansar, jantar e descansar. Tudo Deus bem quiser. contigo? Tudo bem também. Você também tá pozinha? Também, tudo tranquilo. Fiquei Muito- apaixonada pelas tuas meninas. Não é? Eu Ai, amo um as minhas. amor. E elas muito por queridas. vocês, né? Não querem mais voltar. Já falei que pode largar, que eu não vou liberar para estágio nenhum mais para o sul. Foi Imagina. assim Não, minha permissão. não, vamos ver se eu vou quando a Janine for aí, vamos ver se eu vou junto aí te visitar. Quero combinar mesmo, falando sério. De verdade, a casa De já está verdade. pronta para te receber. Ai, Passar meu um Deus. fim de semana aí contigo. Venha mesmo. Eu vou mandar mensagem todo dia para você já ir comprando passagem. Tá Tá bom? bom, querida. Boa noite, Beijo viu? grande. Fique com Boa Deus. noite, querida. Tchau. Tchau.